Felipe II se convirtió en una figura clave de la historia europea por consolidar un dominio territorial sin precedentes, heredado de su padre Carlos V, que incluía extensos territorios en Europa, Asia y América. En este contexto, la expansión en las Indias ya estaba institucionalizada. El sistema virreinal, las leyes nuevas y una red administrativa eficiente aseguraban el control de ultramar. Su importancia radicaba en el constante flujo de metales preciosos, especialmente plata, que apuntalaban la economía del imperio. Además, en 1580 Felipe II heredó la corona de Portugal, tras la muerte sin descendencia del rey Sebastián. La anexión fue legitimada en las Cortes de Tomar, 1581, donde se proclamó rey de Portugal, aunque el proceso exigió una intervención militar previa dirigida por el duque de Alba para sofocar la oposición popular. Con esta unión dinástica, Felipe II añadió a sus dominios el extenso imperio marítimo portugués, consolidando así la hegemonía hispánica a escala mundial. Aunque jurídicamente no se definía como un imperio unificado, la monarquía hispánica funcionaba como tal. Se trataba de una estructura compuesta por reinos con sus propias leyes y fueros, pero unidos bajo una misma corona. Los elementos de cohesión fueron fundamentales: la figura del rey como nexo de poder, el catolicismo como principio ideológico y de la legitimación y la corte como centro de decisiones políticas. El uso del real de A8 como divisa internacional reforzaba el papel económico y financiero de la monarquía, convirtiéndola en una referencia global. La monarquía actuaba como potencia hegemónica en el marco internacional, especialmente bajo el reinado de Felipe II, que se extendió durante varias décadas y atravesó diferentes etapas políticas y militares. Tras la abdicación progresiva de Carlos V, Felipe II asumió el gobierno de forma paulatina, enfrentándose a un escenario complejo. La guerra contra Francia fue uno de los principales desafíos, culminando en la victoria de San Quintín en 1557 y en la posterior paz de Cateau-Cambrésis en 1559, firmada por el agotamiento mutuo de ambos reinos. Francia, además, comenzaba a verse sacudida por los conflictos internos entre católicos y calvinistas. En el ámbito imperial, su tío Fernando I asumió la corona imperial tras la renuncia de Carlos, sin pasar por la coronación papal, y fue sucedido por Maximiliano II, con quien Felipe mantuvo ciertas discrepancias doctrinales, especialmente por el Concilio de Trento. En los Países Bajos, el ambiente era ya tenso debido al crecimiento del calvinismo. En Italia, las tensiones con el papado se resolvieron temporalmente y se estabilizó la situación. El Mediterráneo oriental seguía amenazado por los turcos otomanos y los piratas berberiscos apoyados por ellos, que saqueaban las costas hispánicas. Esta situación acabaría desembocando en la batalla de Lepanto. En 1557 se declaró la primera suspensión de pagos, causada por los enormes gastos de guerra. En 1559 Felipe II se instaló de forma definitiva en la corte, dejando atrás los viajes exteriores. Las Indias, por su parte, ya contaban con un sistema administrativo establecido, y el monarca se limitaba a designar funcionarios. En 1560 trasladó la corte de Toledo a Madrid por razones logísticas, políticas y religiosas, favoreciendo la centralización del poder. En la corte coexistían dos facciones: la liderada por el duque de Alba, de orientación castellana y vinculada a los dominicos, y la ebolista, encabezada por el príncipe de Éboli y afín a los jesuitas, que representaba una visión más abierta y multinacional del imperio. Estas tensiones marcaron las decisiones del gobierno en esta etapa. A partir de 1564 se implementaron las reformas del Concilio de Trento,
a la manera hispánica, iniciándose un proceso de confesionalización del Estado. Bajo la dirección del cardenal Diego de Espinosa se reforzó el control de la ortodoxia católica, con inspecciones a universidades, reformas en el clero y la implantación de seminarios. El avance otomano en el Mediterráneo se intensificó tras el intento fallido de tomar Malta en 1565 y la posterior conquista de Chipre. La caída de Argel y la amenaza sobre Italia llevaron a una coalición cristiana, la Liga Santa, integrada por España, el Papado, Venecia y Génova. La financiación fue mayoritariamente española, apoyada por la Bula de Cruzada, el subsidio del clero y concesiones pontificias. En el 1571, la Liga venció a los otomanos en Lepanto, en una de las mayores batallas navales del siglo. Fue una victoria simbólica para Felipe II y la cristiandad, pero no alteró de forma duradera el equilibrio de poder en la región, ya que los otomanos mantuvieron su expansión en otros frentes, como Túnez o Marruecos. Inicialmente fue un conflicto confesional marcado por la expansión del protestantismo, pero evolucionó hacia una revuelta política y social. Los Países Bajos eran un conjunto de 17 provincias con estructuras propias, pero unidas bajo la figura del rey y por el catolicismo. La imposición del modelo tridentino y la Inquisición castellana provocaron tensiones con la nobleza y las ciudades, que vieron su autonomía amenazada. Entre 1562 y 1567 se intentó un compromiso religioso, pero el creciente radicalismo calvinista y el miedo a una guerra civil como la francesa llevaron a Felipe a optar por la represión. El duque de Alba marchó con los tercios por el camino español e impuso un gobierno autoritario, ejecutando a nobles rebeldes e incrementando la presión fiscal, lo que agravó el malestar. La resistencia calvinista se organizó con apoyo extranjero, lo que internacionalizó el conflicto. En 1576, en el motín de Amberes, provocado por la falta de paga a los tercios tras la suspensión de pagos de 1575, consolidó la ruptura. Las provincias buscaron un pacto en la Unión de Utrecht de 1579, que marcó la separación definitiva entre católicos y protestantes. A pesar de los esfuerzos de Juan de Austria y Alejandro Farnesio, la rebelión se mantuvo, iniciando una guerra larga y compleja. La incorporación de Portugal fue un paso decisivo. A pesar de la oposición interna, Felipe II fue reconocido como rey en 1581, asegurando así el control de su imperio marítimo. Este aumento de poder generó la reacción de Inglaterra, interesada en Flandes, Francia y Portugal, lo que desembocó en una guerra abierta. En 1588 se organizó la Armada Invencible para invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo, pero la empresa fracasó por problemas logísticos, climáticos y militares. Inglaterra respondió con ataques posteriores y el conflicto se prolongó durante 2 décadas. Paralelamente, Felipe intervino en las guerras de religión en Francia, apoyando a los católicos, pero las tensiones múltiples obligaron a buscar una tregua en Flandes. La integración portuguesa supuso también un desdoblamiento administrativo, ya que Felipe residió temporalmente en Lisboa mientras dejaba regentes en Madrid. Durante este tiempo, el sistema de consejos se consolidó como un aparato burocrático con nuevas competencias y órganos como el Consejo de Portugal o el de Hacienda, que se institucionalizó plenamente. La creación de juntas nocturnas para la toma de decisiones reservadas desembocó en la Junta de Gobierno de 1593. Uno de los mayores escándalos políticos fue el caso Antonio Pérez, secretario del rey acusado del asesinato de Escobedo. Pérez huyó a Aragón, donde se acogió a los fueros y generó una revuelta al ser arrestado por la Inquisición, lo que provocó una reacción popular y el asesinato del Justicia Mayor. Felipe II respondió con dureza, intervino militarmente y reformó los fueros en las Cortes de Tarazona de 1593.
1592, ampliando el poder del monarca en Aragón y eliminando los privilegios locales. El reinado de Felipe II estuvo marcado por un constante incremento del gasto dinástico, motivado por las guerras, el aparato cortesano y la inflación. A pesar del crecimiento de los ingresos, los gastos siempre fueron mayores. La deuda pública se sostenía con incrementos como los juros, los asientos, pero las sucesivas suspensiones de pagos, como las de 1557, 1575 y 1596, reflejan la crisis estructural de la Hacienda. El sistema era cíclico, se renegociaban deudas, se pedía más dinero y el problema se agravaba. Esta inestabilidad financiera afectó a toda la monarquía y sería un lastre para sus sucesores durante más de un siglo.